El día de hoy estamos listos para hablar acerca de una conferencia que es muy importante, la ética cristiana en un mundo secular. Vamos a entender varias definiciones y también vamos a hacernos preguntas para ver cómo el mundo ha llegado a pensar lo que actualmente piensa. La ética cristiana es la materia que analiza el comportamiento de acuerdo a las escrituras y también nosotros tenemos que tener un contexto de cómo es que piensa la sociedad en esta época. Vamos a ver una exposición en cuanto al humanismo, las corrientes filosóficas que han permeado la sociedad moderna y por lo tanto también la iglesia en la actualidad. Y este es un tema que nosotros debemos de comprender para saber a alguien que a lo mejor ha estudiado filosofía o a alguien que tiene un pensamiento crítico, que nosotros podamos llegar a decirle por qué creemos lo que creemos. No solamente es por fe, realmente hay bases que nosotros tenemos, bases muy fuertes y que hay mucha gente que por medio del razonamiento quiere llegar al cristianismo. Y es bueno que nosotros tengamos las herramientas para que no solamente lleguemos, ay, es que yo creo esto porque así alguien me lo dijo. Hubo una época, en la llamada época del obscurantismo, en donde se cerraron los libros. Dentro de esos libros estaba la Biblia. Y bueno, los grandes pensadores de la época, los que leían mucho, varios científicos e inventores, ellos empezaron a leer las escrituras y empezaron a compartir lo que ellos conocían. Después de ahí vino una época muy hermosa llamada el Renacimiento, donde nosotros vemos cómo florecieron todas las artes, donde floreció la ciencia. Y nos damos cuenta que todo ha sido muchas veces consecuencia del pensamiento de la época. Ahora vamos a analizar los diferentes ismos filosóficos que están en la actualidad. Vamos a ver por qué debemos estudiar estas corrientes filosóficas y también vamos a ver el peligro del pluralismo moderno, ¿ok? Voy a subir unas diapositivas a redes sociales. El día de hoy no se están transmitiendo, pero las vamos a subir para que ustedes puedan tener acceso a estas. ¿Las podemos poner? ¿Sí? Súper. Bueno, el día de hoy vamos a hablar en primer lugar del humanismo secular. El humanismo secular es la cosmovisión dominante. Aquí hay dos palabras muy importantes que cuando nosotros las llegamos a comprender, nos damos cuenta que todo el sistema del pensamiento actual está basado en estos dos principios. Número uno, el humanismo. El humanismo nosotros lo debemos de entender como que el hombre es el centro y el estándar de todas las cosas, es la autoridad máxima. No existe referencia trascendente por encima de la razón. Entonces, el humanismo pone por encima de todas las cosas lo que el hombre ha conseguido. Se exalta a sí mismo, haciendo creer que todo lo que tenemos es consecuencia del esfuerzo humano. Es una manera de pensar en donde se saca a Dios completamente y también se pone en el centro de su razonamiento el ser humano. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 14:1 dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es un necio? ¿Alguien sabe qué es un necio? Alguien que no tiene entendimiento. Alguien que por más que le expliques, tiene la mente apagada. ¿Por qué? Porque a lo mejor algo no salió como él quería y en su razonamiento piensa que sus pensamientos son más altos que los de Dios y cree que él tiene la capacidad de poderle decir a Dios lo que pudo haber sido mejor para él, para su vida, para su historia familiar. Muchas de las personas que han decidido no creer en Dios es por falta de entendimiento, porque han pasado cosas muy fuertes
en las cuales intentan racionalizar, intentan dar explicación. Y al no salir las cosas como ellos creerían, pues deciden rechazar la idea de que hay un Dios verdadero. Cosas como la muerte de un familiar, la separación de los padres, una familia destruida, puede llevar a las personas a decir no hay un Dios, sin saber que muchas de estas cosas son consecuencia más bien del alejamiento de Dios. Por ejemplo, la muerte, la paga del pecado es muerte, una división familiar, unos divorcios de los padres es por no poner los principios bíblicos en primer lugar, por intentar en sus fuerzas establecer un matrimonio sin la guía de la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no es una falta de evidencia, ya que la mayoría de estas personas no han hecho una investigación honesta, una investigación científica, una investigación arqueológica, una investigación de lo que se habla acerca del cristianismo. Ni siquiera han investigado todas las religiones como para decir no hay Dios. Simplemente es un rechazo moral a su autoridad. Es un rechazo y un enojo porque lo que les pasó muy probablemente no lo pueden comprender. Cuando nosotros venimos a las Escrituras, nos damos cuenta, por ejemplo, en la vida de José, el cual vivió cosas muy difíciles. Fue vendido por sus hermanos, fue hecho esclavo y después de pasar un montón de circunstancias donde fue acusado injustamente, cualquiera podría llegar al entendimiento. ¿Y dónde está Dios? ¿Te acuerdas? La mujer de Job, cuando se murieron sus hijos, cuando lo perdió todo. ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué le dijo Job? Como una mujer necia has hablado, como una mujer que no tiene entendimiento. Y Job le dicen, ¿dónde está Dios? Le dice, ¿acaso Dios no da y Dios no quita? Sea su nombre enaltecido. Dios tiene la capacidad para darnos y también para quitarnos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Dios no es alguien que en la eternidad está jugando con nuestros sentimientos. Ay, te voy a hacer sentir mal. No. Sino que la palabra de Dios nos muestra que hay un diseño inteligente detrás de todas las cosas. Y vemos cómo las tragedias de José resultaron en la salvación del pueblo de Dios. Si el hombre no pasara aflicciones, no pasara cosas difíciles, con un corazón apartado de Dios, viviríamos eternamente separados de Dios, porque no voltearíamos al cielo, porque hay un pecado dentro de nosotros. El engaño de Satanás ha permeado la humanidad y seréis como Dios. Esto le dijo Satanás a la mujer. Y bueno, desde ese entonces el humanismo ha intentado sacar a Dios de todas las cosas de la vida, de todas las decisiones importantes. Hay otra palabra muy importante, el secularismo. Viene del latín seculum, que significa este siglo, enfocado exclusivamente en el aquí y en el ahora. Personas que dicen, pues no tenemos certeza de lo que venga mañana, hay que disfrutar este momento. La palabra de Dios dice que el insensato piensa, comamos y bebamos, de todos modos mañana vamos a morir todos. Y ese es el pensamiento de alguien que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque no sabe que después va a rendir cuentas a Dios de todo lo que hizo. Aquí sí ya no van a resultar nada de los argumentos, es que me hicieron de chiquito, es que yo creía, es que yo pensaba, porque algo que nos lleva a la palabra de Dios es hacernos responsables de nuestras decisiones. Esta palabra, secularim, ignora la eternidad, siendo indiferente abiertamente a todo lo que tenga que ver con Dios. Es por eso que hay veces que se dice, tienes un trabajo secular, o se utiliza esta palabra secular, es algo que no tiene algo exclusivo que ver con el Señor, ¿ok? Entonces, estas dos ramas son las que generalmente enseñan en todos los lugares. Ahorita
estoy buscando preparatoria para mi hija, estoy viendo los programas que enseñan y la mayoría de los programas académicos ya te están metiendo mucha filosofía, aunque no sean enfocados al humanismo. Y esto es algo como muy interesante de ver cómo desde que son pequeños los niños ya les están metiendo filosofías para que ellos lleguen a aceptar cosas como éticas que realmente van en contra de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo la Biblia muchas veces nos da los fundamentos para poder enfrentarnos a estas cosas que pasan nuestros hijos en sus colegios, y también nosotros nos vamos a enfrentar. La contradicción del humanismo es que exalta al hombre, pero bajo una visión naturalista, lo reduce a un accidente biológico, como una serie de accidentes por lo cual llegamos a ser lo que somos. La Biblia otorga una verdadera dignidad al hombre, diciendo que fuimos hechos a la imagen de Dios. Cuando nosotros no tenemos esta dignidad, entonces no importa lo que nosotros hagamos, no importa que nos entreguemos a nuestras pasiones. Vemos tantos artistas que tienen tantas cosas y que se entregan a sus pasiones. Primero empiezan a andar con muchas mujeres, después de eso ya ni las mujeres se les hacen guapas, empiezan a andar también con hombres. ¿Y sabes por qué empieza a pasar esto? La Biblia lo enseña. Por su necio corazón entenebrecido, porque rechazaron al Señor, Dios los entregó a sus pasiones, de tal manera que se fueron hombres con hombres, mujeres con mujeres. La consecuencia de una sociedad que le ha dado la espalda al Señor y que ha cerrado las Escrituras, el mayor juicio que podemos tener como sociedad es esto. Una sociedad en donde los principios morales ya no son importantes, en donde la autoridad ya no es relevante, en donde las personas ya no tienen un eje sobre el cual edificar una vida, no tienen moral, no tienen ejemplos a seguir. Entonces caen en una anarquía, en donde ellos son los dueños de su vida. Y desgraciadamente, los límites que uno puede tener por su propio pensamiento son muy bajos. Es hasta que llegamos a las Escrituras que nosotros podemos profundizar en quién realmente nosotros somos. Es el Señor el que nos da dignidad a través de las Escrituras. La gran ironía del secularismo es que al ellos querer eliminar la religión, se olvidan de que el mayor progreso educativo de Occidente se inventaron no en base a una sociedad sin Dios. De hecho, es muchas veces cuando más la sociedad se encuentra con un retroceso, sino más bien a la ética cristiana reformada. Ahorita vemos grandes naciones estables que tienen un pasado en el cual se tomaron en consideración la palabra de Dios. Por ejemplo, Estados Unidos, una de las naciones más fuertes, fundada bajo principios de la palabra de Dios. En Rusia, una sociedad ortodoxa donde se buscan los principios bíblicos. Nos damos cuenta que todas estas sociedades, sin considerar todavía a Israel, cuántos genios han salido de ahí, que tantas naciones que están en contra de esa nación no puedan por los avances tecnológicos tan grandes, cuántos premios Nobel han salido de Israel. Es increíble cómo entre más las personas tienen un entendimiento de Dios, más avanzan aún en todo aquello que aparentemente no tiene que ver con Dios. Sin embargo, en los lugares donde se han cerrado las Escrituras, en los lugares donde el hombre ha intentado llevar a cabo una sociedad o una familia sin guía del Señor, nos damos cuenta que se repiten patrones como alcoholismo, drogadicción, familias separadas,
Y todavía estas personas se enojan con Dios de que las cosas no funcionan por su culpa, cuando ellos mismos de generación en generación rechazan al Señor y no toman en cuenta sus mandamientos. Ahora, la palabra de Dios nos enseña en 1 Juan 2:17, el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué el cristiano debe estudiar estas corrientes? Vamos a ver 3 cosas por las cuales es importante que tú y yo sepamos acerca de las filosofías. Número 1, entender el campo misionero. Debemos conocer cómo piensa la sociedad que no conoce al Señor para presentar el evangelio con relevancia, con claridad y con poder. La misión requiere comprensión del oyente. A veces pareciera que están hablando 2 lenguajes completamente distintos. Nosotros necesitamos saber lo que el mundo piensa para entonces testificarles con ese pensamiento que ellos tienen, el decir, bueno, a ver, ¿quién llevó a tu maestro a pensar aquello que piensa? El día de hoy estamos llenos de psicólogos que tienen más problemas de la mente que muchos que van a sus consultas. El día de hoy estamos llenos de maestros que por una parte enseñan cosas, pero que sus familias están destruidas. Es muy fácil hablar, pero las escrituras nos pueden dar esa guía para nosotros poder levantar una vida cimentada en el poder de Dios. En segundo lugar, es importante que estudiemos estas corrientes para evitar la secularización de nuestra mente. Hay muchas veces que nosotros pensamos cosas porque el mundo las piensa de esa manera y creemos, ah, bueno, eso está bien. Un ejemplo muy grande, el feminismo. A ver, yo quiero hacerles una pregunta. ¿La palabra de Dios denigra a la mujer? Todo lo contrario, le da un valor muy hermoso. Nos manda a nosotros como hombres ser proveedores, ser cuidadores, ser guardianes de las mujeres. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en un mundo capitalista, en donde al mundo le conviene más tener a uno produciendo o a 2 produciendo? ¿A 2? Y para que 2 produzcan, las personas tienen que querer menos tener familia, las mujeres tienen que salir a trabajar. Y hay veces que por cuestión de necesidad se llevan a esos casos. Pero en la palabra de Dios hay una estructura para que nosotros podamos crecer como sociedad. Y no es que el hombre sea más que la mujer o que sea una sociedad machista, sino que la palabra de Dios nos dice de qué manera podemos como equipo poner un buen fundamento para que nuestra familia reciba provisión, pero también cuidados. Pero el día de hoy, al rechazar la palabra de Dios, la gente hace lo que quiere. No toman en cuenta a Dios. Vemos que hay muchas familias en donde el liderazgo no está en el hombre, el liderazgo está en la mujer. El hombre no cumple sus responsabilidades. Los hombres que deberían proteger, cuidar, ahora muchas veces se van, ¿no? De alcohólicos, muchas veces prefieren a sus amigos que a sus propios hijos. Entonces crecen hijos resentidos con la autoridad. Y cuando se les presenta un Dios que es un padre, ellos dicen, no, para tener un padre así, yo mejor solo, sin saber que nuestro Padre en los cielos no es como aquellos padres terrenales que fallan. La palabra de Dios quiere que sepamos estos temas para que nosotros no pensemos como el mundo piensa. Romanos capítulo 12, verso 2 nos llama a transformar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a la renovación de nuestro entendimiento para que conozcamos la voluntad de Dios agradable y perfecta. Va a haber varios términos que nosotros quizá humanísticamente hemos creído que son los correctos, pero al llegar a la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que la Biblia
toma conceptos mucho más profundos que aún nuestro mismo lenguaje. Un ejemplo, la justicia. ¿Qué es justo? Bueno, depende. Si tú piensas con una mentalidad de democracia, tú pensarías que lo justo es lo que la mayoría piensa que es justo. Pero cuando consideramos a un Dios santo, nos damos cuenta que lo que es justo es todo aquello que se parezca a su santidad. Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos ciertos conceptos, porque quizá tú le vas a intentar hablar a una persona acerca de un concepto, pero si tú no conoces lo que él piensa de ese concepto, va a estar equivocado en lo que piensan. Por ejemplo, Dios es amor. ¿Qué es el amor? Hay personas que no saben qué es el amor. Y por eso cuando se encuentran dos hombres, dicen, amor es amor. ¿Qué dice la Biblia que es amor? El amor es puro. ¿Qué más es el amor? El amor no toma en cuenta las ofensas, no es egoísta, no busca lo suyo. ¿Qué más? Todo lo da, todo lo sufre. Eso es el amor. El amor no busca lo suyo propio, sino lo del otro. El día de hoy la sociedad ya no sabe, la sociedad sin Cristo no sabe amar. La sociedad sin Cristo llega a acuerdos de conveniencia. Si tú me das el 100%, yo te doy el 100%. Pero si tú fallas un 10%, yo voy a fallar un 20%. Y así parece una negociación. Cuando vemos que el Señor estableció una sociedad en su iglesia para que nosotros aprendamos a amarnos sin esos estándares humanos. Y para eso se nos introducen varios principios, como por ejemplo la gracia. ¿Qué es la gracia? Dar algo que el otro no se merece. Palabras de gracia es cuando alguien te dice algo malo, tú no responderle de esa misma manera mala, sino darle palabras que no se merece, cosas buenas. Uy, ¿eso cómo te va a ayudar en el matrimonio? ¿Cómo te va a ayudar con tus hijos? ¿Cómo te va a ayudar con tus amigos? ¿Cómo te va a ayudar cuando alguien en tu trabajo se equivoque contra ti? Dar palabras de gracia. Hay gente que se la pasa peleado con todo mundo porque nunca abrió las escrituras y no sabe cómo convivir. No les enseñaron a ser mujercitas, no les enseñaron a ser hombres, no les enseñaron a ser hijos, no les enseñaron a ser padres. Y entonces de repente se encuentran con una familia y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde empiezo? No, pues ahí en el cuarto de la mamá. ¿Es bíblico eso? ¿Qué dice la palabra de Dios, el primer principio del matrimonio? Por tanto, dejarán a su padre y a su madre. Fíjate, una persona que está casada, bíblicamente empieza a vivir su matrimonio cuando se sale de casa de papá y de mamá. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hemos visto que la sociedad nos lleva a pensar que hay cosas que no son tan importantes. ¿Para qué me caso? ¿Para qué me comprometo? Si conozco al tío, al abuelo, a mis padres que se casaron y les fue mal, yo mejor vivo así. Y esta es una consecuencia de no tener fe en lo que Dios puede hacer, de no conocer al Dios de la Biblia. Por último, el cristiano debe estudiar estas corrientes para poder defender la fe. Segunda de Corintios 10:5 nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos equiparnos para derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. A mí me encanta leer libros como C.S. Lewis, personas que durante mucho tiempo fueron atacados en su fe por varios pensadores de la época y ellos filosóficamente hablaban la palabra de Dios. ¿Qué es la filosofía? El amor al conocimiento. Filos es una de las 3 palabras en griego para hablar del amor. ¿Ustedes saben cuáles son esas 3 palabras? Filos, eros y ágape. Ágape es el amor de Dios. Filos, el amor de humanos. Y eros, el amor de pareja.
Y nosotros nos damos cuenta que Dios nos manda a amar su palabra, amar la verdad de Dios. Y de esta manera nosotros podemos llevar a las personas a conocer la verdad. ¿Y qué es lo que hace la verdad en la vida de las personas? Trae libertad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a ver algunas corrientes filosóficas de la época. Número 1, el materialismo. El materialismo es la trampa de la posesión. No se trata solamente de tener dinero, sino de creer que las cosas materiales te dan valor, te dan identidad. Hay personas que con cosas externas cambian su manera de pensar o de verse a sí mismos. Hay gente que tiene tanta confianza en algún amuleto, en alguna manera en que se viste, que sin eso no siente la identidad que realmente tiene de parte de Dios. El materialismo nos hace creer que tener ciertas cosas nos hace más valiosos que otras personas. Y es por eso que muchas veces cuando te va mal económicamente, te sientes mal, no te sientes completo. Hay muchos hombres que cuando dejan de estar bien económicamente y dejan de aportar a su familia, se sienten que no tienen ningún valor. Yo creo que Dios ha puesto en nuestros corazones ese anhelo de ser proveedores y de que cuando nosotros no estamos siendo proveedores, hay algo que nos incomoda. Pero el otro extremo es cuando Dios ya nos da provisión y queremos más, y queremos más, y queremos más. Y no importa lo que tengas que sacrificar, no importa que no vea tanto a mi familia, no importa que no hagamos devocional en casa, no importa que no vayamos a la iglesia los domingos, estamos ganando, pastor, el domingo es el día de mayor dinero. Debemos de tener mucho cuidado. En la iglesia se ha manifestado el evangelio de la prosperidad. Personas que desde los micrófonos les dicen a las otras personas que la bendición solamente es económica. Les hacen hacer cosas y haz este pacto con el Señor y tú dale al Señor 100 y Él te va a dar 500. Y son mercaderes de la fe. Personas que intentan que las otras personas crean que todos somos llamados a tener riquezas y que el tener riquezas significa la felicidad, y eso es una gran mentira. Nosotros antes de llegar a Cristo teníamos todo, mi familia, yo lo teníamos todo, pero no teníamos a Dios y mi familia se estaba destruyendo. Yo me acuerdo a mi papá decirme en la sala, llorando, a punto de divorciarse de mamá, decir, somos tan miserables que lo único que tenemos es dinero. Y estaba llorando con un llanto tan profundo. Y hay tantas personas que se enfocan tanto en tener más y más y más y más y no le dan valor a lo que Dios ya les ha dado. No le dan valor a la salud, no le dan valor al Señor, no le dan valor a su familia. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice la palabra de Dios, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La Biblia te dice que te guardes de ser una persona avara, porque el bien de tu vida no consiste en tener 1, 2, 5, 10, 15 casas. No consiste en tener tal carro, tal marca de ropa. Consiste en lo que Dios ha hecho por ti, en el valor que Jesús te ha dado en la cruz del Calvario. Fíjate, Mateo 8:20, cuando estaba leyendo el Evangelio a Mateo la semana pasada, me di cuenta cuántas personas se perdieron de seguir a Jesús. Dentro de estos estaban los saduceos. Los saduceos eran aquellos religiosos que les gustaba hablar con las personas que tenían dinero, que tenían bienes. Yo hace no mucho, cuando éramos comerciantes, íbamos allá a la Merced, a donde distribuían toda la ropa, y muchos de los que venden ahí son judíos. Y a mí me tocó estar comprando ropa en aquel momento cuando llegaba el rabí a visitarlos. Y yo decía, qué buena onda, el rabí vino a visitarlos.
Y lo que iba a ver el rabí era a sacar sus números para ver cómo estaban ganando, para cobrarles los diezmos de lo que les correspondía. Ahora, en el judaísmo es ley el diezmo. Y vemos que esto hizo que muchas personas se desviaran. Ya les dejó de importar la gente y les empezó a importar más el dinero. Y hay mucha gente que aún en la fe cristiana han traído esas cosas, ¿no? De poner el dinero antes que a las personas. Pero nosotros tenemos que recordar cómo era nuestro Señor Jesucristo. Había unos saduceos que eran estos líderes de la fe y le preguntaron a Jesús que ellos qué iban a recibir si le seguían, pensando en que era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ve la respuesta de Jesús. Mateo 8:20 dice la palabra de Dios que les contestó que él mismo no tenía muchas veces donde recostar su cabeza. O sea, no les estaba hablando de una propiedad. Les estaba hablando de un lugar para recostar su cabeza. No estamos hablando de almohadas. En ese entonces no existían almohadas. Pero seguir a Dios significa entender que Él es dueño de todas las cosas y Él nos puede bendecir. Y va a haber momentos en nuestra vida donde nos va a bendecir, gloria a Dios. Pero también puede haber momentos de prueba, gloria a Dios. Saber algo que es muy cierto y algo que venía platicando con mi amigo Rioli ahorita en el camino. Nunca va a haber justo desamparado, ni un hijo de justo que mendigue pan. Y eso es algo hermoso. Saber que tanto nosotros como nuestras descendencias están protegidos por el amor de Dios, no por el interés de Dios, por el amor de Dios. ¿Ok? En segundo lugar, vemos el existencialismo. Nos dice que creemos nuestra propia verdad. El individuo es el único responsable de creer sus propios valores. No hay verdades absoluta ni rendición de cuentas ante ninguna persona o ante ningún creador. Es, en su versión atea, como la de Sartre, conduce a un pesimismo profundo y a un escapismo. La mayoría de estas personas, de estos pensamientos, nos llevan a ponernos como centro de nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa? Hay gente que trae estas filosofías a la iglesia. El querer adaptar la iglesia a como a él le gusta. ¿Has escuchado personas que dicen, ay, no me gusta la alabanza? Qué bueno, porque no es para ti, es para Dios. ¿A quién le tiene que gustar? A Dios. Ay, es que la palabra de Dios el día de hoy estuvo muy fuerte. Ojalá hubiera contado más chistes. Y hay varios lugares en donde lo que se expone no es la verdad de Dios, sino lo que a la gente le gustaría. Hay iglesias en donde hacen encuestas para ver qué le gustaría escuchar al cliente. Cuando nosotros ponemos el existencialismo como manera filosófica de nuestras vidas, nosotros empezamos a crear nuestros propios valores. ¿Qué es un cristiano? Bueno, un cristiano para unos es venir en domingo. Para otros, venir en domingo y decirle a Jesús en los alimentos, gracias por tu provisión, amén. ¿Qué es ser cristiano? Parecerse a Cristo. Cristiano viene la palabra Cristo pequeño. Y esto es lo que significa. Un pequeño Cristo, parecernos a Jesús. ¿En qué? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de perdonar, en nuestra manera de bendecir. Ay, todo eso es ser cristiano. Yo pensé que nada más con venir al domingo. Ahorita estábamos comiendo ahí unas tortas de la villa, gracias a Dios. El Señor proveyó muy ricas. Oramos por los alimentos. El de atrás estaba, cuando nos vio orar, ay, a mí se me olvidó orar por los alimentos. Yo dije, pues es hermano en la fe, ¿no? Y ya seguimos comiendo y de repente siguió hablando con el otro chavo. No es que sea chismoso, pero lo tenía aquí al lado. No, ¿y qué crees? Que matamos al desgraciado y el otro se nos fue, nada más le dimos en el pie. Y yo, no, pues con razón se le olvida orar.
Hay personas así que se van cada 28 a, cuídame para que no me agarren de mi robo, amén. Cuídame que no me cachen que estoy copiando en el examen. Señor, me voy a poner tan borracho que no voy a saber dónde voy a amanecer. Cuídame porque voy a perder mi conciencia. Y a veces centralizamos todo a nuestra conveniencia. No queremos un Dios al cual servir, al cual adorar. Queremos un chalán que haga lo que nosotros queremos, que nos sirva, que nos proteja, que nos dé. Y esto no es así. Él es un Dios bueno, es un Dios poderoso. Alguna vez yo me acuerdo que había una persona que se sentía mal de no haber tenido un padre, porque él pensaba que tener un padre era tener a alguien que le daba muchas cosas. Y yo me acuerdo que cuando estaba con este amigo, todos mis amigos se iban a ir a Valle de Bravo a unas fiestas que se hacían allá, a una feria muy famosa. Y entonces yo le dije a mi papá, papá, ¿me dejas ir? Y me dijo, no, no vas a ir. Y yo, qué mal papá, yo quisiera un papá como el de mis amigos, que los deja ir a todas partes. Y yo me acuerdo que le dije a mi amigo que no tenía papá, le dije, ¿qué crees? Que no me dejó ir. Y él me volteó a ver y me dijo, siempre no está tan mal no tener padre. Y hay personas que piensan eso de Dios, ¿no? Él es mi padre porque quiero que me dé, porque quiero que me cuide, pero no es mi padre para honrarlo, no es mi padre para obedecerlo, no es mi padre para escucharlo o para darle tiempo. Tenemos que saber que nuestro Dios es poderoso y llama constantemente a sus hijos a creer en Él, a venir nuevamente a Él. Pero si sus hijos quieren vivir alejados de Él, como la historia del hijo pródigo, el Señor no los detiene. Pero una vez que el hijo se da cuenta que separado de Dios no hay nada más que vacío, bueno, siempre puede regresar a un Dios misericordioso que ama y que da una nueva oportunidad. Vamos a hacer una oración. Señor mi Dios, el día de hoy te damos tantas gracias porque hemos aprendido, mi Señor, un poco de lo que creen las filosofías actuales. Hemos aprendido del materialismo, del existencialismo, cómo hay personas que ponen lo material antes que a ti, personas que ponen sus pensamientos, sus valores, todo como a ellos les conviene. Y el día de hoy, mi Señor, estamos aquí no para criticar, sino para darnos cuenta que muchas veces nosotros también hemos creído todo este sistema de valores. El día de hoy venimos delante de ti a pedirte, mi Señor, que cambies nuestra manera de pensar, que abras nuestro entendimiento para que podamos amar tu palabra, conocer tu verdad y podamos, mi Señor, vivir una vida diferente. El día de hoy te pedimos, mi Señor, que todos esos vacíos que hay en nuestro corazón, tú vengas y los llenes. Te hemos intentado, mi Señor, a través de filosofías, hemos intentado a través de amistades, hemos intentado a través de placeres, pero nuevamente nos sentimos vacíos. Eres el único que puede llenar el hueco tan grande que hay en nuestro corazón. Es por eso que el día de hoy te pedimos, mi Señor, que vengas y antes de llenar nuestra mente, llene nuestro corazón, para que podamos, mi Señor, volver a ti, para que podamos entender la necesidad que tenemos de ti. Señor mi Dios, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué buscaremos en este mundo? Ya que este mundo es pasajero, mi Señor, y todo se acaba. Aún nuestro cuerpo se acaba, nuestro tiempo se acaba, nuestros recursos. Más vale en el tiempo en el que estemos aquí poner nuestra vida sobre algo firme. Quizá nuestros padres no lo hicieron, nuestros abuelos tampoco, y vemos las consecuencias. Pero el día de hoy nosotros somos responsables de buscarte, de conocerte y de tener una vida transformada. Señor mi Dios, te pedimos de todo corazón que vengas y cambie nuestra manera de pensar. Te entregamos todo lo que somos.
en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y bueno, pues próxima semana vamos a ver el hedonismo y el narcisismo. ¿Alguien ha escuchado estos ismos actuales? Los vamos a entender. Yo los he escuchado mucho y aún dentro de la fe cristiana. Y veo que muchas veces hay un pensamiento distorsionado de esto. Y vamos a entender lo que Dios nos va a hablar. También vamos a hablar del pragmatismo. Entonces va a estar muy buena la clase, se la recomiendo para que puedan, por favor, venir, tomar notas y seguir aprendiendo. Y bueno, vamos a dar gracias por el evento de mujeres que están preparando. ¡Qué increíble! Gracias a Dios ya casi va un poco más de la mitad del cupo de aquí. Ya más o menos, ¿no? Ya va más de la mitad del cupo. Ya en Toluca ya cerramos boletos, gracias a Dios. Y en verdad sigamos orando. El Señor va a ser de mucha bendición estos eventos. Estos eventos son evangelísticos. Qué padre que ustedes vengan. Qué padre, pero es hermoso cuando traemos a alguien más que pueda conocer de Dios. Ahí en tu lugar, ora, pídele al Señor que te muestre a quién le hace falta al Señor, quién no conoce al Señor. El Señor va a hacer que te encuentres con personas que están pasando por problemas, que se están divorciando, que están pasando por momentos específicos para que tú los puedas invitar, que seas sensible para cuando llegue ese momento.